Me entristece mucho saber, comprobar día a día, que este librito tercermundista sigue teniendo mucho predicamento y se sigue tomando en serio en muchos países intelectualmente del tercer mundo como Brasil o España. René Vélez y Austin Warren, Teoría literaria, con prólogo de Dámaso Alonso, cuarta edición, pero en realidad esto es una reimpresión de la cuarta edición. La cuarta edición es de, versión española de José María Jimeno, prólogo de Dámaso Alonso. O sea, Dámaso Alonso metiéndose en estas. Primera edición de 1953, la cuarta del 66, y esa es la reimpresión del 81. Bueno, este libro anglocéntrico y ridículamente colonial, absurdamente colonial, existiendo las obras de Tiamble y de otra gente que sabe mucho más que estos dos catedráticos. Pero es que encima, esta gente pasa completamente de España y de Italia, y en Italia y en España, y bueno, en Italia no lo sé, pero desde luego en España, en los países hispanos, incluso en los países ibéricos, se los tiene en un altar, se los entroniza y se los saca en procesión. Hay un capítulo dedicado a la literatura comparada. Yo no sé dónde estará. Madre mía, cuánto índice, cuántas. Aquí trabajaron muy poco. Lo que más hay es bibliografía, que eso es muy fácil darla, hablar por boca de ganso, bibliografía así de los años 30, bibliografía que no se ha visto nunca. Bueno, voy a buscar directamente, no sé si está menos manejable que antes, espero que no haya sido por haber estado al sol. Kantorovich, pero nunca es el Kantorovich interesante. No, aquí está, el índice, por fin, entre tanto índice de índices. El acceso extrínseco al estudio de la literatura. Bueno, el estudio intrínseco de la literatura. Vamos a ver. Tiene que haber un capítulo de literatura comparada. Literatura y biografía. Bueno, pues. Ah, sí, aquí está. Capítulo quinto, literatura general, literatura comparada y literatura nacional. Página 57. Vamos a ver qué dicen los grandes genios. Ajá. Dentro de la esfera de los estudios literarios hemos establecido una distinción entre teoría, historia y crítica. Sirviéndonos de otra base de clasificación, vamos a intentar ahora establecer una definición sistemática de, por lo menos no dicen sistémica, bueno, claro, la traductora, de literatura comparada, literatura general y literatura nacional. El término comparative literature, empleado por los estudiosos anglosajones, es embarazoso. Bueno, pues si es embarazoso, no lo uses. ¿Quién se ha muerto y ha nombrado a los estudiosos anglosajones los líderes de...? Es embarazoso y constituye indudablemente una de las razones por las cuales esta importante modalidad de los estudios literarios ha tenido menos éxito académico del esperado. Matthew Arnold, inspirándose en el uso que Ampère hacía de la histoire comparative, fue al parecer el primero en utilizar el término en inglés, 1848. Bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? O sea, el primero en usarlo en inglés. Esto no es un libro destinado al público general, a todo el mundo. Aunque esté escrito en inglés, ¿qué? Los franceses han preferido el utilizado anteriormente por Villemain, que había hablado de littérature comparée en 1829, por analogía con la anatomie comparée de Cuvier de 1800. Los alemanes, por supuesto, hablan de vergleichende Literaturgeschichte. Sin embargo, ninguno de estos adjetivos de distinta formación resulta muy luminoso, ya que la comparación es método que utilizan toda la crítica y todas las ciencias y de ningún modo describe cabalmente los procedimientos específicos de los estudios literarios. La comparación formal entre literaturas, o aun entre movimientos, figuras y obras, rara vez es tema fundamental de la historia literaria, si bien un libro como el Milieu de Green, en el que se comparan, F.C. Green, en el que se comparan aspectos de las literaturas francesa e inglesa del siglo XVIII,
puede arrojar luz para establecer no solo paralelos y afinidades, sino también divergencias entre el desenvolvimiento literario de una nación y el de otra. En la práctica, el término literatura comparada ha abarcado y abarca todavía esferas de estudio y grupos de problemas bastante distintos. Puede significar, en primer lugar, el estudio de la literatura oral. Bueno, a estas alturas, ya doblando la página, uno se pregunta, ¿dónde está España? ¿Por qué, si es un término que inventan los franceses, según los datos que manejan, empieza hablando de los ingleses? ¿Por qué, si la inventan los franceses, empieza hablando de los ingleses? ¿Y dónde están los españoles? Bueno, pues yo voy a enseñarles, voy a darles clase a Vélez y Warren, les voy a explicar dónde está España. Tengo aquí las obras completas de don Enrique Gil y Carrasco. En una edición, con una cubierta nueva, en una edición, una edición remozada, tampoco es de 1954, o quizás sí, bueno, quizás sí, la original. Bueno, vamos a ver, es la típica reedición de Atlas. Vamos a ver cuándo está fechada la introducción. Vamos a ver. No, tiene pinta de ser de las nuevas. Y sí, puede ser de 1954 perfectamente. De hecho, la bibliografía, bueno, tiene cosas del 33, del 48, sí, es de 1954. Bueno, las obras completas de don Enrique Gil y Carrasco en esta reencuadernación de Atlas. Sección de artículos periodísticos. Un artículo firmado en el Correo Nacional número 420, 12 de abril de 1839. Bastante antes entonces de ese primer uso por Matthew Arnold, que no sé por qué tiene que ser lo primero que nos dicen en este libro. Variedades, revista de cursos literarios y científicos, liceo literario y artístico. Pues los nombres que se han encargado de la difícil misión de representar al Instituto en su carácter moral son los siguientes. Don José de Espronceda explica literatura moderna comparada. Literatura moderna comparada. En 1839 ya teníamos estudios, bueno, no oficiales porque es en el liceo, pero ya teníamos estudios reglados o sistemáticos de literatura comparada, literatura moderna comparada. Don Eugenio Moreno López, crítica, don Antonio Gil Zárate, historia, don Ventura de la Vega, declamación, y don Patricio de la Escosura, principios de literatura. O sea, todo lo que cubre este librito, este librejo. Convencidos de que hacemos un servicio al público en darle a conocer la importancia que puede tener semejante suceso en la marcha general de las ideas, nos proponemos ofrecerle un breve resumen de una lección, por lo menos, de cada uno de los profesores de la sección de literatura, dejando al celo de los secretarios de las demás secciones el cuidado de dar publicidad a sus respectivos trabajos. Comenzaremos, pues, por la primera lección que oímos de boca del señor Espronceda. Expuso este joven profesor el plan y objeto de su curso, reducido al análisis filosófico y cuadro comparativo de las 5 grandes literaturas modernas, a saber, la italiana, la inglesa, la española, la francesa y la alemana. Dividió enseguida la historia del mundo en 2 grandes épocas, materialismo y espiritualismo, ciñendo la primera al período que corre desde Homero a la caída del Imperio Romano y la segunda desde entonces hasta nuestros días. Marcan estas 2 épocas el modo con que los antiguos comprendían el amor y las formas de la belleza, diverso en casi todo del sentido que los modernos dan a estas ideas, puesto que en la poesía exterior y sensual de los primeros campea suma elegancia y lujo, y la expresión recogida y profunda de la moderna poesía manifiesta mayor conocimiento del corazón humano y más exquisita ternura y melancolía. De todos modos, como el hombre es un compuesto de espíritu y de materia y las diversas condiciones morales o religiosas de la sociedad en que vive no pueden alterar su esencia, vese a veces destellar el alma a través del cuerpo en la edad antigua y en la moderna,
presenciamos también el espectáculo de la lucha del ser físico con el moral. Explicó enseguida el profesor la subdivisión de estas épocas marcadas por grandes hombres y grandes acontecimientos. Un grande hombre, en su sentir, es la idea general de su siglo, más una idea propia y peculiar que ordene y dirija el impulso de la primera, acontecimiento sobrado notable de suyo y que pone de manifiesto la máxima que el autor sentó, de que todo grande hombre es un grande acontecimiento. El grande hombre, pues, para no perderse en su individualismo, tiene que abarcar y comprender la idea general, y para no confundirse entre la muchedumbre, le es forzoso abrigar una idea exclusivamente suya. Sin embargo, acontecimientos grandes se verifican que no secunda un grande hombre, y entonces las naciones son al propio tiempo ejércitos y caudillos, idea general e idea especial que la utilice. Para ejemplo de esto, citó el autor nuestra guerra inmortal de la independencia, tan rica en hechos gloriosos y tan pobre de especialidades y de genios. Pasó a explicar enseguida cómo, siendo la poesía un medio de complemento y desarrollo de las ideas generales, distaba infinito de ser un juguete destinado a cantar los goces de los sentidos, insuficientes y menguados por su naturaleza para contentar el alma infinita del hombre, que continuamente tiene que salir de sí mismo para llenar con ideas más nobles el vacío de su corazón. Este desasosiego y ansiedad, esta pasión por lo grande y lo desconocido que estrellaba a la Europa feudal contra el Asia y que lanzaba a Cristóbal Colón en busca del nuevo mundo, que cual otro dios había visto salir de las aguas al través de desconocidos mares, levanta al hombre hasta la divinidad, de que es traslado. Así que, según el señor Espronceda, la poesía no es otra cosa que sentimiento e imaginación, y Colón, perdido en medio del océano, solo con la grandeza de su corazón y la fe viva del genio, es un poeta de colosal estatura. Explicó después la poderosa influencia que en la Grecia ejerció la poesía debido a su íntima cohesión con la religión, que cantaba en sus poemas y representaba en sus dramas, presentando como modelos las divinas alegorías de las cualidades humanas que colocara en el Olimpo. Se ve, de consiguiente, que la poesía se enlaza con todos los conocimientos humanos y que significa en su verdadero sentido la expresión del estado moral de la sociedad. Estas son palabras entrecomilladas de Espronceda. El poeta, pues, y la poesía, dueños del mismo elemento que el guerrero maneja, marcan, lo mismo que él, sus épocas en la historia, con la diferencia, sin embargo, de que el poeta no ha menester más ejércitos ni compañeros que su inspiración para cumplir su misión sobre la tierra. La humanidad, que acaudillan al bardo o el soldado, alternativamente, marcha sin descanso hacia su perfectibilidad, aguijada por el deseo de bienestar que la consume. El pueblo de Israel, huyendo de la esclavitud de Egipto y cruzando desiertos abrasados en busca de la tierra prometida, es una personificación magnífica del humano linaje. Con él, como con los hijos de Jacob, sucede que los guías y adalides se detienen quizá en las islas de verdura del desierto y a su sombra ofrecen sacrificios al becerro de oro, dejando expuesto el pueblo a los ardores del sol y a los tormentos de la sed. Entonces el poeta baja de la montaña con la frente coronada de rayos de justicia, degüella a los 22.000 y puesto a la cabeza de la muchedumbre, la guía y la gobierna. En tal estado el poeta no puede pararse a consolar a los que quedan, porque su lugar es el frente del ejército y hay una voz que desde el porvenir le llama. Siendo una e indestructible la sociedad en su fondo, por más que sus formas varíen, una habrá de ser también su idea dominante, y por lo mismo tiene que haber numerosos puntos de contacto entre las literaturas de las diferentes naciones. Así es que la poesía de Ossian, que se viste de la... bueno, Ossian, pone Ossian, pero vamos, da igual, porque como todos sabemos, esto es una falsificación de Macpherson, que se viste de las brumas del norte y canta las tempestades y la melancolía, acompañando su arma con el bramido de los torrentes, no es diferente en su esencia de la poesía oriental, arrebolada con todos los cambiantes de su cielo y rica de esplendidez, de abandono y de risueñas imágenes. Por lo tanto,
La nación dominante difunde su literatura y pone su sello en la época, salvas algunas excepciones locales. Esto explica la sucesiva influencia de la literatura italiana, española y francesa en los siglos inmediatos a Dante, en los gloriosos días de Carlos V y de su hijo, y en los soberbios tiempos de Luis XIV. La Inglaterra, sin embargo, no ha solido experimentar semejantes mudanzas al abrigo de su posición insular. Los grandes poetas modernos son, en el sentir del señor Espronceda, Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe y Byron. El análisis y paralelo de Dante y de Shakespeare quedó aplazado para la siguiente lección, pero el autor vio en Cervantes al hombre que apresura la caída de una sociedad profundamente removida, cual era la sociedad caballeresca, para reemplazarla con otra naciente sociedad. Consideró a Goethe como el completador de la lengua y poesía moderna alemana y como el primero que ascendió el yugo de la literatura francesa. Y, finalmente, miró en Lord Byron la expresión fidelísima y cabal de este deseo vago, de esta ansiedad y de esta duda que trabajan y devoran a la actual sociedad, haciéndole volver los ojos llenos de lágrimas hacia lo pasado, que no ha de tornar, hacia el porvenir cubierto de nubes todavía. Tal es el esqueleto de la primera lección que hemos oído de boca del señor Espronceda. Al público toca ahora juzgar si semejante muestra abona la confianza de que el Liceo ha depositado en él. Abona la confianza que el Liceo ha depositado en él. Por nuestra parte, creemos que cumplidamente. Bueno, pues aquí tenemos un curso entero de literatura comparada, dado por Espronceda, mucho antes de que a Matthew Arnold se le ocurriera, en fin, y que por supuesto de todo esto no encontramos ni una palabra aquí, a pesar de ser, ya lo digo, la cuarta edición de 1966. Bueno, pues esto es de 1954, ya podrían haberlo leído. Bien, con esto creo que espantamos la idea de que Espronceda no es una persona original, que es simplemente un remedo de Byron, es el Byron español, con lo cual es como no ser nada. No, nada de eso. Y en cuanto a la dependencia de Byron, bueno, vamos a ir al grano. Este es el libro que hay que tener. Las obras completas de José de Espronceda en cátedra, en la Biblioteca Áurea. Aquí está todo, incluyendo la correspondencia y los discursos parlamentarios, que es algo que suele disculparse, que suelen autoperdonarse los editores. No he visto ediciones de las obras completas de Varela, de Unamuno, que tengan los discursos parlamentarios. Bueno, quizás sí, porque no tengo las de Unamuno completas, pero vamos, creo que ni todas las cartas, eso se va haciendo. José de Espronceda, obras completas. Es cierto que el papel no está perfumado precisamente, pero bueno, José de Espronceda, obras completas, edición, introducción, qué peste, y es un cartonete. Bueno, edición, introducción y notas de Diego Martínez Torrón, en cátedra. 2006, primera edición, 2006. Bueno, hay una introducción, unas 80 páginas, y luego prólogos y preliminares, poesía, teatro, novela, artículos y textos en prosa. Por cierto, uno de ellos está ambientado en Andújar. Artículos políticos, correspondencia. Bueno, y en los artículos políticos están las sesiones parlamentarias, están sus discursos ante el Congreso de los Diputados. Bueno, aunque claro, 1842, o sea, estaba pensando en el Congreso de los Diputados, pero no sé si la sede actual. Bueno, quiero ir de memoria a unas páginas, no sé si voy a saber encontrarlas. La editorial Aguilar publicó unas obras poéticas completas en plena época de Franco. Resulta curioso que Domenchina, en su prólogo, no comprenda a El Diablo Mundo, un centón delirante y estrepitoso, lo llama, lo que constituye un rasgo de época en la crítica hasta tiempos muy recientes. Y de eso quería hablar precisamente, de la gran desgracia
que suponen los expertos en Espronceda. Puede que esté por aquí. Hay una serie de libros sobre Espronceda que el editor de estas obras completas recomienda, pero yo lo que recomendaría es pasar de toda la crítica y leer solo los textos de Espronceda, y este libro nos brinda esa posibilidad. Y precisamente hay algunos de los grandes expertos que cita Diego Martínez Torrón aquí. Bueno, aquí tengo la bibliografía general. Entonces, él hace sus comentarios, yo voy a hacer los míos sobre... Aquí tenemos el retrato de Espronceda por Arroyo. Yo voy a simplificar y voy a comentar la bibliografía sobre Espronceda. Narciso Alonso Cortés, Espronceda, Ilustraciones biográficas y críticas, Valladolid, Santarém, 1945. Pues eso está muy bien, son datos, que es lo que nos hace falta en lugar de opiniones, son datos, está muy bien y además está digitalizado, se puede ver con facilidad. Es una bibliografía bastante sintética, así que... Geoffrey Berreton, quelques précisions sur le sur d'Espronceda, París, 1933, pues bueno, esto puede estar bien. Lo que quería citar de este prólogo es que de Cascales tomaba la idea de que no depende tanto de Byron, sino que también lee a Tasso. Vale, muy bien, pero que Byron está ahí, lo acabamos de ver en el curso de literatura moderna comparada. Evidentemente imita a Byron, que imita a muchos otros autores italianos como Tasso. Pues sí, por supuesto, evidentemente. Por cierto, que Tasso, Torquato o Bernardo, porque nunca... vamos a ir hacia atrás y leerlo, porque... el papel no está muy allá. Bueno, Torquato, supongo. Algunas notas textuales... Bueno, ahora también de Romero Tobar. Romero Tobar en general está muy bien porque nunca pone hojarasca, nunca mete notas de más, aunque se equivocan algunas notas, pero por lo menos no pone notas por poner, como ponen otros, como José María Micó, me parece. Es que lo confundo. Sí, si Micó es el que editó el Guzmán de Alfarache, pues ahí ponía notas por poner notas, y al final sale diciendo he puesto 3.500 notas, es que las iba contando. Bueno, vamos al canto a Teresa. Bueno, aquí se pregunta el editor, ¿en qué cree empero Espronceda? En la juventud romántica como instrumento para cambiar la faz del mundo injusto. Cree en Adán, su personaje, se refiere al personaje del Diablo Mundo, que representa la pureza ideal del joven romántico. Juventud y romanticismo eran sinónimos en la prensa de la época, y Espronceda los dota ahora de pureza no mancillada por la sociedad. Y se pregunta, ¿qué importancia tiene ahora que la idea le viniera de Rousseau, de Voltaire, de Carlyle, de Goethe, de Byron? Espronceda ha transformado la idea original y la dota de un peculiar sentido en un poema de una intensidad lírica sin precedentes en nuestra poesía ni en la poesía universal. Bueno, sí, está bien, podemos concordar con eso. Está bien. Puede que haya más comentarios después de la obra de Espronceda. No, creo que está ya por aquí, porque hablaba sí, por aquí hablaba de la vida política. Sí, creo que es esto. Sí, muy bien. El libro de José Cascales esto es. Bueno, habla de los libros de Antonio Cortón. Vale, aquí hace la crítica bibliográfica, los biógrafos de Espronceda. Bueno, pues he sabido que muchos de estos textos... No, venga, voy a leer un poco. Habría que mencionar... sí, bien. Habría que mencionar... Pondré este índice. Habría que mencionar la edición de sus obras poéticas y escritos en prosa, lamentablemente incompleta, que publicó su hija Blanca Espronceda de Escosura y el amigo de nuestro autor y luego albacea testamentario Patricio de la Escosura.
1884. Lamentablemente, solo apareció el primer volumen, con alteraciones textuales que han sido denostadas por la crítica moderna, como por ejemplo el profesor Robert Marrast. Pero en la contraportada de este primer volumen se anunciaba un segundo que contendría obras dramáticas, algunas noticias de Espronceda como dramático, Blanca de Borbón, tragedia, plan y fragmentos de una comedia clásica, El Conde Alarcos, fragmentos de un drama, Heaven and Earth, escritos en prosa, Espronceda prosista, de Gibraltar a Lisboa, viaje histórico, un recuerdo, España y Portugal, sobre la destrucción de nuestros monumentos artísticos, principio de un cuento o novela y diccionario infernal, sí, como el de Plancy, pero también como el de Ambroise Bierce. He sabido que muchos de estos textos aparecieron póstumamente hasta fecha relativamente cercana, pero pese a mis esfuerzos no he podido localizar ese diccionario infernal que se encontraba entre los papeles que dejó a su muerte a Escosura y a su hija Blanca, y que no aparecen en los manuscritos del archivo de Núñez de Arenas en Burdeos. O sea, estas son las obras completas que se han podido encontrar, como siempre, como con Alano de Lila o Alano de Insulis, todo lo que hemos podido encontrar. Pues esta maravilla del diccionario infernal, que está acreditado como obra auténtica por su hija y por su albacea testamentario, pues no se ha podido encontrar. Quede para los investigadores la búsqueda de este tesoro. Aunque yo haya fracasado, no aparecen en los manuscritos del archivo de Núñez de Arenas en Burdeos. Aunque yo haya fracasado en la empresa, espero que en algún momento alguien pueda recuperar este texto, de interés indudable por su tema, que vendría a ubicar una vez más a nuestro autor en el ámbito del romanticismo más rebelde, bueno, en fin, que es auténtico este diccionario. Luego habla del libro de Rodríguez Solís, de 1883, que dice que considero admirable, pues contiene muchos datos intrahistóricos de la época, insertando a Espronceda en su momento. Eso quiere decir que habla de cosas que no son Espronceda, básicamente. Bueno, Rodríguez Solís. Luego, Rodríguez Solís, todo esto es Rodríguez Solís. Otro estudio interesante es el de Antonio Cortón, aparecido poco después, 1906. Está redactado desde la inmediatez afectiva de quien revive los sucesos en forma casi narrativa, posiblemente en el ámbito de la moda neorromántica que afectó a España en la época modernista. Se muestra en contra de determinadas leyendas. No cree que entrara en Lisboa sin dinero, por ejemplo. Se trata de un ensayo discursivo y literario escrito desde la subjetividad que rompe con la leyenda de un Espronceda rebelde y revolucionario. Bueno, luego aquí, quizá para mí, uno de los libros a los que se pueden agradecer muchas cosas, pero quizá el que más daño ha hecho, que es el libro de José Cascales Muñoz, 1914, que he mencionado antes, representa frente al modernismo de Cortón el positivismo incipiente, sí, demasiado incipiente, vamos. No le acaba de salir el positivismo. Frente al subjetivismo de Cortón, para mí es todo lo contrario, para mí es un libro muy subjetivo. Frente al subjetivismo de Cortón, aporta una documentación más exigente con un estilo rápido y diligente, dinámico, pero siempre apoyado en datos. Sí, pero con los datos se puede hacer. Pero es que luego dice, a renglón seguido, en el siguiente párrafo dice, bueno, saltándose un párrafo, dice: este trabajo de Cascales me parece, siendo de una interesante documentación, un intento de modificar el pensamiento de Espronceda y acercarlo a una perspectiva conservadora a la que era totalmente ajeno nuestro autor, cuyo carácter revolucionario interpreta como una simple moda de época. Sus notas históricas, me parece, demuestran que España nunca fue en su historia diferente de otros países europeos, y que, por ejemplo, Suecia y Noruega tuvieron nada menos que hasta 1840 reinados absolutistas, como también Francia, donde hubo una lucha despiadada por el poder. Creo que Espronceda fue en este sentido un republicano en la misma línea de los que derribaron a Carlos X. Bueno, pues Cascales, claro, influye, y Cascales en persona además influye mucho en Rosa Chacel, que preparaba su novela Teresa, y claro, precisamente este Espronceda conservador de Cascales, pues es el que lleva a Rosa Chacel a denostarlo, pues es un machista, es un... no con esas palabras, claro, pero usa a Teresa como... la novela Teresa de
de Rosa Chacel. Usa a Teresa como símbolo, pero no como una mujer. Y bueno, Jaime Gil de Viedma también tiene un estudio sobre la persona de Espronceda, que eran hermanos en ese línea.